¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra primera sesión de la semana número 4, pues ya la última de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, pues como saben, pues en esta semana pues no tenemos una unidad que analizar. Sin embargo, pues nos toca hacer una recapitulación de todos nuestros saberes adquiridos a lo largo de estas 3 semanas. Y bueno, y con ello pues realizaremos tanto nuestro foro de integración como nuestro proyecto de integración, ¿sí? Bueno, pues entonces el propósito pues de esta sesión pues sería precisamente analizar los elementos más sobresalientes de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo, pues que nos hablan acerca de esos cambios que en los ámbitos sociales, políticos y económicos que ocurrieron en el mundo durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Guerra Fría, y las consecuencias que estos sucesos pues trajeron y que se mantienen hasta la actualidad, ¿sí? Bueno, pues de momento pues no tengo asistentes a la sesión, sin embargo pues ya saben que les dejo la sesión grabada y cualquier duda que tengan con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor para apoyarles. Sí, recuerden que pues es importante también que pues el ponerse en contacto pues sea de una manera pues muy anticipada, tomando en cuenta que pues varios pues sé que trabajan pues los fines de semana, pues sin embargo, para que puedan ustedes enviarme algún mensaje, sus dudas, pues procuren trabajar desde mucho antes, ¿sí? Bueno, pues les comparto la presentación que vamos a estar utilizando a lo largo de esta nuestra sesión y para ir dando seguimiento a esta nuestra clase del día de hoy. En nuestra semana 1, que fue el análisis acerca de lo que fue la segunda revolución industrial, en donde pues hicimos un recorrido acerca pues de esos elementos positivos y negativos que trajo consigo, y entre ellos pues pudimos apreciar pues el progreso científico y tecnológico, como fue el surgimiento de nuevos métodos de energía, como lo son la energía eléctrica. También se sigue usando el del carbón, pero sin embargo, pues de la energía eléctrica, pues se usó a nivel industrial. También tenemos el uso de la siderurgia, también la iluminación y pues la mejora a los medios de transporte. Hablamos acerca de los avances científicos en el siglo XIX, entre ellos pues vimos bastantes, se les puede decir descubrimientos, en donde pues vimos los motores eléctricos, el telégrafo, la dinamita, la bombilla eléctrica, los motores a diésel, entre otros. Y pues dentro de esta semana pues analizamos lo que era el imperialismo, el colonialismo y cómo algunas pequeños territorios pues se unían a potencias mundiales, o en este caso a naciones con mucho más poder, con la finalidad pues de generar un protectorado, en otros casos pues dar una concesión o un permiso, y en otros casos pues cómo se vieron vulnerables ante el tema de la colonización, ¿sí? Analizamos pues el tema de la Primera Guerra Mundial, en donde pues nos dimos cuenta que pues esto trajo consigo pues un detonante, que fue la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria. Sin embargo, pues esto no solamente fue el detonante, porque pues los problemas entre las naciones pues ya existía, dado el tema de el expansionismo, que las naciones querían tener pues mucho más poder para generar pues más riqueza, más recursos y tener pues más influencia en diferentes territorios.
aunque sabemos pues que la Primera Guerra Mundial pues trajo grandes repercusiones, y entre ellas pues fue las crisis económicas, ¿sí? Todo ello pues trajo consigo el que pues se gastara demasiados recursos económicos pues para armamento, para víveres de las personas que los militares, para generar tecnología. Entonces pues eso trajo consigo pues un debilitamiento que aprovecharon otras naciones para consolidarse como naciones, potencias mundiales. Dentro de los aspectos políticos, analizamos pues el totalitarismo, ¿no? Que hablábamos que era pues un régimen político caracterizado por que rige solamente un partido único y una sola persona controla todos los aspectos del Estado. Y entonces pues aquí podemos nosotros apreciar pues que hay una limitación de los derechos humanos, que es de tipo propagandístico, se le da un gran poder al sistema militar, o sea, y hay una ideología única. Y dentro de esos sistemas totalitaristas, pues analizamos el estalinismo, el nazismo y también el fascismo. Eso fue con relación a la semana número 1. Con relación a la semana número 2, pues comenzamos analizando el tema de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues nos dimos cuenta que aquí se formaron pues dos ejes, ¿no? Uno y en donde podemos, dentro de lo más sobresaliente, pues es el primer eje que fue de Inglaterra, Japón y Francia. Entonces nosotros podemos apreciar, no sé, sí, perdón, ya me estaba distrayendo. Entonces nosotros aquí podemos apreciar que en estos ejes, pues hay otras naciones que también intervienen, ¿no? Y en estos ejes podemos encontrar a estos países que empiezan a intervenir, que son tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Estados Unidos, pues no intervino de manera inmediata, sino que ya lo hizo de manera después. Sin embargo, pues se enfrascó en una situación principalmente con Japón, en donde entre estos dos hubo una guerra, la guerra de Pearl Harbor, en donde pues Japón, al no quererse rendir, pues lo que hizo Estados Unidos pues fue detonar dos bombas atómicas, una en Hiroshima, la otra en Nagasaki, lo cual dejó consternado al mundo entero, dada la cantidad de devastación generada y también pues la cantidad de gente que murió, ¿no? De manera instantánea. Entonces pues esto trajo pues que se replanteara nuevamente algunos valores y que se crearan instituciones a nivel internacional, como lo fue la ONU, con la finalidad de que situaciones como esta pues no se volvieran a repetir, y también pues se velara por una paz mundial y sobre todo por unas relaciones de cordialidad entre las naciones. Y pues sobre todo que todos los acuerdos pues estén a la luz del derecho internacional, ¿sí? Y pues sin olvidar que todos estos sistemas totalitaristas y de tipo socialista pues no era nada bueno. ¿Por qué? Porque pues prácticamente generaban un nacionalismo, o sea que generar una diferencia entre personas de una nación y otras, y eso pues provocaba discriminación, una falta de inclusión y sobre todo también el genocidio, ¿no? Y dentro del genocidio pues encontramos esta parte donde pues gran cantidad de personas murieron en campos de concentración, en persecuciones, y no nada más porque no se parecieran a las personas, por ejemplo, con Hitler, a personas de raza aria, sino también aquellos que no pugnaban con la misma ideología. Bueno, analizamos otro tema que fue también por aquí, el de la Guerra Fría, una lucha constante entre lo que fue la Unión Soviética y Estados Unidos, en donde pues hay muy marcados sistemas de gobierno, mientras que Estados Unidos maneja un sistema democrático y de tipo capitalista, pues la URSS maneja un sistema socialista y basado principalmente en una centralización del poder, que es en el gobierno. En
En Estados Unidos, pues se pugna porque las personas pues tengan su propio patrimonio, generen su propia riqueza, y en este caso, pues en la Unión Soviética, pues es todo lo contrario. Prácticamente el gobierno lo administra todo. Y de ahí nosotros vemos que hasta en un mismo territorio, por ejemplo en Berlín, hubo dos facciones, ¿no? De dos corrientes de pensamiento, en donde eso ocasiona pues la creación de un muro que cruzaba una ciudad, y eso pues provocó pues una división en el tanto de familias, de pensamientos, de amistades, y todo esto pues era dado pues ese pensamiento que no permitía una igualdad y no permitía una inclusión, ¿sí? Y vemos pues que muchos de los países pues empezaron una vez que existió la ONU, pues empezaron a buscar su independencia, buscaron separarse totalmente de sus colonizadores o de sus conquistadores. Como ustedes pudieron analizar, pues la semana pasada, pues dentro de estas luchas, pues algunos pues lo hicieron de una manera pues solamente mediante movimientos sociales, algunos tuvieron que realizar pues algunos conflictos bélicos, y otros pues de plano, pues a la fecha se mantienen en una situación de colonias que no lograron esa independencia. Muchas de las naciones, pues, ¿qué hicieron? Pues buscar un país que tuviera, o elegir un sistema de gobierno que tuviera un sistema democrático, con la finalidad, pues ya de tener un sistema, sus propias instituciones, sus propias leyes, y que ese sistema democrático permitiera la participación del pueblo. Vemos el surgimiento de diferentes tipos de países potencias mundiales, países con economías emergentes, países pobres, y todo ello fue pues dada el sistema globalizador, ¿no? La globalización pues es el intercambio de productos y servicios a nivel internacional, y que crea una interdependencia entre países, pero pues tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas pues es que pues es que se pueden hacer, nos podemos hacer de productos que antes no teníamos, puede llegar tecnología que antes no teníamos. Sin embargo, pues solamente la globalización pues va a llegar a aquellos países que tengan una buena economía. Los países pobres pues siguen siendo pobres, y mientras más avanza este tema de la globalización, pues los países más pobres pues sí lo siguen siendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la economía para poder comprar esos productos o esos servicios. Y bueno, después de los sistemas totalitarios nos damos cuenta que algo que se le equipara pues son las dictaduras, y en América Latina pues hemos tenido varias de ellas. Aquí en México inclusive también pudimos observar en la época de Porfirio Díaz también un sistema dictatorial. Y ahí viene la parte de que los líderes pues tienen un tipo de corte militar, y se crean pues leyes que van acordes a la conveniencia del dictador, ¿sí? También el gobierno pues tiene mayores facultades, pero también no hay una buena, se le podría decir, no hay una buena, un buen cumplimiento de lo que son los derechos humanos. Bueno, eso fue con relación a la semana número 2. Y con relación a la semana número 3, pues nosotros podemos ver que a raíz de que Estados Unidos se consolida como una potencia mundial, pues podemos ver que tiene su influencia a nivel mundial, con poder financiero, poder ideológico, poder político, poder económico e inclusive poder militar. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que Japón se empieza a consolidar, y a volver a crear como una nación potencia mundial, al generar pues mayor tecnología, comprar materias primas a precios bajos y transformarlas en tecnología que envían a todo el mundo. Entonces prácticamente se basa en un sistema de importación y exportación, mientras que Alemania
empieza con un sistema de tipo de manufactura, de maquinaria, de crear tecnología, vehículos, llevarlos a gran parte del mundo, entonces también se consolida como una potencia. Aquí en las potencias emergentes se nos señalan que son solamente 5, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Cuál es la ventaja de todas estas potencias emergentes? Bueno, pues que tienen recursos económicos, que tienen mano de obra para trabajar, que tienen gente joven, que tienen pocas deudas externas, que son ricos en recursos naturales y del subsuelo. También en algunos tienen espacios marítimos y pues a la fecha pues se siguen consolidando como naciones que van en crecimiento y quizá en algún momento en la historia pues se pueden consolidar también como una potencia mundial. Sin embargo, pues debemos de tomar en cuenta que actualmente, pues, después de esa reconfiguración territorial de que existieron las organizaciones internacionales, de que se generó un nuevo orden territorial al surgir nuevos territorios o nuevos países, a lograr su independencia, pues vemos también que pues a la fecha pues seguimos enfrentando bastantes retos globales. Hoy en día pues vemos el tema de la contaminación que pues nos afecta en gran medida, no solamente a unos, sino a todos. Tenemos otro tema como lo es la desigualdad en sus diferentes ámbitos y tipos, ¿no? Desigualdad pues racial, desigualdad por ideología, desigualdad por acceso a servicios, desigualdad por sexo. Entonces vemos que también son elementos que se requiere legislar y también que se requiere hacer conciencia a nivel mundial para cambiar ese pensamiento. Otras situaciones pues nos llevan a pensar también en temas como por ejemplo la delincuencia organizada, la falta de educación, la falta de agua potable, la escasez de los recursos naturales, el calentamiento global, también pues hasta pudiera ser actualmente el tema de la pandemia, ¿no? Que abarca pues prácticamente los ámbitos sociales, políticos y económicos. Bueno, pues entonces nosotros aquí podemos apreciar cómo pues todos estos antecedentes que tuvimos y conflictos bélicos pues tuvieron sus repercusiones hasta nuestros días y vemos cómo también el crecimiento acelerado de nuestra humanidad pues va generando cada vez pues más necesidades y esas necesidades pues van para que se cumplan pues se tiene que haber una explotación de recursos, ¿no? Sabiendo que nosotros como personas pues estamos muy ligados a los productos también y a la generación de, eh, de estos, pero pues prácticamente todo extraído de nuestro medio ambiente, ¿sí? Permítanme un segundito. Listo. Bueno, eso sería con relación a los temas de esta semana, de lo que hemos visto. Ahora, con relación a los temas de la semana, pues tenemos en esta semana 4, hablamos de la Segunda Revolución Industrial, de la Primera Guerra Mundial, del periodo entre guerras, de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el Muro de Berlín, el mundo unipolar, las dictaduras en América Latina, la hegemonía estadounidense, los conflictos territoriales, la inclusión, la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo y la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, la calidad de vida, que son estos temas los que pues, nos van a servir para trabajar lo que sería nuestro foro aprendiendo y también nuestro proyecto integrado, ¿sí? Entonces, ahora pues pasaríamos a lo que sería nuestro foro aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, este foro aprendiendo nos dice que debemos de hablar acerca de los temas de los cuales encontramos más información, cuáles resultó más compleja la búsqueda. ¿Recomiendas algún sitio sobre historia mundial contemporánea?
¿Encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico? ¿Cómo realizas tus búsquedas de información y sobre qué temas históricos te gustó indagar? Bueno, aquí yo creo que este foro sí es demasiado personal, tomando en cuenta el tipo de preguntas y sobre todo la forma en que nosotros investigamos. Primeramente, de los temas que estamos analizando, pues creo que sí existe información, tomando en cuenta en que pues ya existían los medios de comunicación, ya teníamos imágenes, ya teníamos documentos impresos como lo son periódicos, quizá no teníamos el internet o no teníamos, no todos tenían cámara fotográfica, pero a medida de que va avanzando la historia, pues vamos teniendo más información, puesto que estos se van documentando en muchos más medios de almacenamiento o muchos más medios de difusión, ¿sí? Entonces, ¿de cuál te resultó más compleja la búsqueda? Bueno, pues aquí debemos de tomar en cuenta también que la información que nosotros buscamos pues, se debe de adaptar a nuestras necesidades y sobre todo también al nivel educativo. Hay información, por ejemplo, ya que está muy especializada, en donde ya nos hablan de los personajes más a fondo, de las situaciones de conflicto, los antecedentes, pero de una forma mucho más detallada, en donde ya hasta vienen circunstancias, vienen análisis, viene uso de palabras técnicas. Entonces puede ser que en algún momento pues la información les haya resultado un tanto extensa, demasiado minuciosa y que no se adapte a las necesidades que ustedes buscan para poder comprenderla. Luego bien, dice, ¿recomiendas algún sitio sobre historia mundial contemporánea? Bueno, acuérdense que los sitios pues siempre deben de ser de forma confiable. Pueden ser instituciones de gobierno, de instituciones privadas, de organizaciones, pueden ser de instituciones educativas, pueden ser bibliotecas virtuales, ¿qué más? Artículos periodísticos, entre otros. Recuerden que hay páginas pues que prácticamente pues no tienen no son confiables porque la información está cambiando de forma constante. Regularmente todos los elementos que nosotros consideramos confiables siempre tienen una institución que respalda la información, siempre tienen el autor de que escribe y también la fecha de publicación. ¿Sí? Luego dice, ¿encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico? Yo creo que informaciones curiosas podemos encontrar pues bastantes, ¿no? Por ejemplo, desde el hecho de que algo inmoral se consideraba como el usar ¿cómo se le dice? El usar, no sé, cierta ropa hasta, principalmente a las mujeres, a lo mejor por debajo de X extremidad. Por ejemplo, también a las mujeres hasta les medían la ropa con la finalidad de que no mostraran de más su cuerpo. Pues, los nazis pues lo que hacían era hasta medir las facciones del rostro, ¿no? Entonces, situaciones como esta, yo creo que pues pudieran resultar curiosas, pero en algún momento pues eran pues de máximo control. Otro dice, ¿cómo realizas tus búsquedas de información? Aquí pues se daría la aplicación de los métodos y técnicas de investigación. A lo mejor algunos de ustedes utilizan solamente el buscador especializado con relación a estudios, otros solamente en bibliotecas virtuales, otros solamente en libros, otros les gusta más en noticias, algunos otros de ustedes a lo mejor pues aplican el subrayado, otros pues les gusta más leer documentos impresos, etcétera. Entonces, aquí ustedes les decía, la respuesta sí es como muy personal para que ustedes nos puedan compartir, ¿sí? Es importante también tomar en cuenta las reglas de la etiqueta, desde el hecho de comenzar con un saludo, dar a conocer su información de manera clara, de forma precisa, el hacer una despedida, el que ustedes escriban con mayúsculas y minúsculas, el que tengan buena ortografía, entonces pues son elementos fundamentales dentro de los foros. A ver.
Vamos a ver qué otro elemento encontramos. Bueno, y llegamos a esta parte de lo que es nuestra actividad integradora. Permítanme un segundito. Aquí lo tenemos. Nos dice que el propósito de esta actividad, pues es que reflexionemos sobre los orígenes históricos de la política mundial actual y cómo estos repercuten en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, aquí se dice que nosotros tenemos que hacer un ensayo que contenga el desarrollo de tus reflexiones sobre los orígenes de la política internacional actual y sus repercusiones en tu vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente todo debe de ser de nuestra propia inspiración, pues nos habla acerca de reflexiones, ¿sí? Entonces dice que recuperemos las actividades integradoras correspondientes a las primeras semanas, ya que serán de utilidad, y elaborar un ensayo de mínimo 5 cuartillas, tomando en consideración lo siguiente, ¿sí? Vamos a abrir un documento de Word en donde analicemos cada uno de estos elementos. Aquí están. Bueno, nos dice que debe de ser un ensayo de mínimo 5 cuartillas, considerando la estructura del mismo, un título, una introducción, un desarrollo, una conclusión y referencias. Bueno, primeramente dice que deben de ser 5 cuartillas, considerando un título. Un título, introducción, desarrollo, conclusiones, referencias. Bueno, acuérdense, cuando nosotros hacemos este tipo de actividades, no necesariamente no necesariamente tenemos que colocar estas palabras, introducción, desarrollo y conclusiones, sino que en el momento en que ustedes trabajan, a lo mejor de introducción doy a conocer unos 2, 3 párrafos, después hago mi desarrollo, después realizo mis conclusiones y al momento en que yo lea, pues de manera inmediata me tengo que percatar de qué parte es cuál, ¿no? No es necesario que yo tenga que leer introducción, la palabra desarrollo, la palabra conclusiones para saber que ustedes lo hicieron. Y vamos a analizar los siguientes temas. Las consecuencias sociotecnológicas de la Segunda Guerra Mundial y cómo repercuten en tu contexto actual, ¿sí? Bueno, para esto, pues deben de considerar pues sus tareas, ¿no? Para estos elementos. Entonces, vamos a ir analizándolos. Consecuencias sociotecnológicas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, prácticamente estaríamos analizando qué fue lo que trajo consigo la segunda Guerra Mundial y de esta manera, pues, qué, perdón, qué consecuencias trajo consigo la segunda revolución industrial y cómo repercuten en el contexto actual, o sea, los avances científicos y tecnológicos que se generaron y cómo estos tienen repercusiones actualmente, ¿sí? A ver, vamos a ver, dice que nosotros debemos de recapitular tomando en consideración nuestras tareas anteriores. Entonces, a ver, veamos qué decía la tarea número 1 y la tarea número 2. La tarea de semana número 1 decía
características y consecuencias. Entonces, cuando ustedes abran ese archivo, utilicen su tarea, pues revisen de la actividad número 1 que hicieron ustedes, van a tomar en consideración este elemento de la infografía, características y consecuencias de la segunda revolución industrial. Ese elemento pueden ustedes tomarlo en consideración. Ahí está. Todo esto que estamos aquí, vamos a analizar, pues debe de ir prácticamente en el desarrollo, ¿sí? O sea, todo esto debe de ir. Consecuencias, yo les sugeriría que por cada elemento, pues ustedes vayan haciendo unos 3 párrafos para que pues puedan tener las cinco cuartillas mínimos. Y luego dice, a ver, aquí le vamos a cambiar de color para que ustedes lo vayan viendo. ¿Ok? Luego dice, consecuencias sociales y políticas y culturales de la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial de nuestra época contemporánea. O sea, de la primera tarea, ustedes van a tomar este punto, causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, de la infografía. Ustedes van a obtener información para poder complementar este elemento. Ahí está. Y después, acuérdense que en la semana número 1 solamente tomamos en consideración la Primera Guerra Mundial. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial ya fue en la semana número 2. Entonces aquí estaría, ¿sale? En la semana número 2 sería la actividad integradora número 3. Revisen su tarea número 3. Dice, de aquí van a tomar en consideración la línea del tiempo que incluya antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale? De ahí ustedes vean qué es lo que les puede servir. Ahí pudiera ser en este aspecto, ¿no? Primera y Segunda Guerra Mundial. Y recuérdense, y todo ello debe de ser enfocado y después de ello, enfocarse a las repercusiones en nuestro mundo actual, en nuestra época contemporánea. Entonces, de aquí van a ustedes, tomen en consideración el audio que hicieron en la tarea número 3. Si estuvieron bien en su audio, entonces van a poder contestar ya sin problema este aspecto. Ahí está. ¿Sale? Bueno,
Después dice que analicemos los desafíos culturales y económicos, y políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. En este también lo tienen en la tarea número 3. Que dice línea del tiempo que incluye antecedentes de la caída del muro de Berlín, ¿sale? Entonces, aquí deben de tomar este tema. Antecedentes y desarrollo de la... Ya no sería de esto, sino únicamente de la caída del muro de Berlín, ¿sale? Y después dice que profundicemos sobre el papel que juega México en las problemáticas en el mundo actual. Entonces, aquí sí es importante hacer investigación. Esto sería lo nuevo que tendría nuestro trabajo, porque en este caso, pues estamos hablando de nuestro país, problemáticas. O sea, ¿qué problemáticas enfrentamos nosotros? Las problemáticas, pues son situaciones que tenemos en México. Por ejemplo, estamos en una crisis económica de momento, tenemos la pandemia, tenemos situaciones pues, de desapariciones forzadas, tenemos, ¿qué más? Delincuencia organizada, seguimos teniendo bastante discriminación, bastante falta de oportunidades, bastante falta de cobertura de servicios públicos, entre otras. Y en cuestión de desafíos internacionales, pues también aquí nosotros podemos ver pues el tema a lo mejor del calentamiento global, la Agenda 2030, que espero que pues investiguen un poquito acerca de cómo participamos. La delincuencia organizada, pues también sería un tema que no nada más sería como de tipo nacional, sino también a nivel internacional. Y finalmente, comentar dice, ¿cuál es el lugar que ocupa México? Este también se va a investigar. Este es investigar en fuentes confiables. Y este también, investigar en fuentes confiables. Estos son los elementos nuevos que podríamos nosotros aplicar a nuestra tarea. O sea que no los hemos tratado y por lo tanto, pues ya si nosotros analizamos los demás aspectos que ocurrieron principalmente en Europa, bueno, pues ya podemos nosotros analizar, pues estas situaciones, ¿no? Y finalmente ya nada más las conclusiones. Acuérdense, cuando nosotros hablamos de las conclusiones, pues es dar a conocer lo más importante que pudimos nosotros resaltar dentro de nuestro desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando nosotros hacemos un ensayo, pues debe de constar prácticamente de 3 partes, ¿no? Una introducción en donde damos a conocer un panorama general únicamente de lo que va a tratar nuestro análisis. Después realizaremos un desarrollo donde ya estaremos analizando cada uno de los aspectos y dándole una secuencia, no a manera de pregunta y respuesta, porque en todo caso sería un cuestionario, pero sí dando un seguimiento de lo que aprendimos. Y después, pues ya hacer investigación con referente a nuestro país, ¿no? Si yo aquí, mi título pudiera ser, ¿cómo se llama? El título, pues yo lo puedo modificar, ¿no? Yo puedo generar uno propio para esta tarea. Por ejemplo, podría dar a conocer, em, el mundo moderno
podría mencionarlo así. A ver, voy a dictar. El mundo moderno a partir de los conflictos bélicos en el mundo. Este pudiera ser mi título. Bueno, yo estoy haciendo uno así y ya quedaría mi introducción. Ahora pues ya me tocaría redactar mi introducción. En este análisis hago un recorrido por los antecedentes que conformaron a nuestro mundo actual, tomando en cuenta los aspectos sociales, políticos, económicos. Primeramente, hablaré acerca de las ventajas y desventajas que trajo consigo la segunda revolución industrial, tomando en cuenta que hubo un desarrollo tanto científico como tecnológico. En la segunda parte, analizo el tema de la Segunda Guerra Mundial. La Primera y Segunda Guerra. La Primera y Segunda Guerra Mundial. Señalando a estos conflictos bélicos como fundamentales para el surgimiento de leyes, instituciones y recopilación de valores que a la fecha persisten. Bueno, veamos. A ver, esta sería como que mi introducción. O sea, vean, es algo burdo, es algo que solamente estoy como que ideando, pero vean cómo es, solamente estoy dando como que un panorama general, ¿sale? Entonces, aquí yo ya le pondría justificar, o sea, ya le voy a dar la forma. Ya voy a utilizar un tipo de letra Arial, un tamaño 12. Y para que no tenga conflicto yo en esta situación, pues le doy el interlineado 1.5. ¿Vale? Vean cómo ya va tomando una forma bonita. Voy dando negritas, negritas, y ya está. ¿Vale? Vean cómo ya le estoy, empieza a tomar forma mi documento. Ahora, en desarrollo. Bueno, aquí empiezo. Para que ustedes no se revuelvan y no tengan un conflicto así entre estos, en la redacción, pues yo les sugeriría que primero hablen de un tema y no lo pierdan de vista y denle secuencia al siguiente tema. Pero para ello, pues no hagan pregunta y respuesta, porque si no, pues ya sería como que un cuestionario, ¿no? Ya no sería un ensayo. Les recuerdo que un ensayo es, en un 90% es opinión personal, o sea, y en este caso a ustedes se les está diciendo que tomen en cuenta pues todo lo que aprendieron en las 3 semanas anteriores. No se les está pidiendo ahorita que en ningún momento dice la actividad que investiguen, sino que tomen en consideración las tareas que realizaron anteriormente y en este caso, pues que a partir de esas tareas, pues vayan rescatando los elementos más sobresalientes, ¿sí? Bueno, a ver, ahora comenzamos. En mi redacción pudiera ser de la siguiente manera. O sea, va a ser algo muy pequeñito, pero va a ser de la siguiente manera. La segunda revolución industrial
tiene su origen en el siglo XIX. En donde podemos apreciar la segunda parte de lo que fue la primera revolución, en donde nos damos cuenta del surgimiento del uso de los combustibles, como lo son el carbón, que sirvió para mover gran cantidad las grandes locomotoras. Podemos ver en esta segunda etapa un avance tecnológico y científico. Algunos ejemplos que puedo señalar son los siguientes. Desde mi punto de vista, ya no quiere dictar, pero aquí le puedo poner, desde mi punto de vista, puedo ver que, que los avances se dieron tanto de forma positiva o negativa. O sea, vayan viendo cómo, cómo voy redactando, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, todo es mi redacción, todo es lo que yo comprendo de este tema y todo es atendiendo a lo que se me está requiriendo, ¿sale? Entonces, de igual manera, en mi redacción voy colocando, pues, voy quitando, voy tocando el tema de, bueno, el tipo de letra, el tamaño de letra, voy cambiando. Entonces, y vean cómo aquí ya voy haciendo ya voy dándole mucho más forma. El interlineado, que es el 1.5, y vean cómo va cambiando totalmente mi redacción, ¿sí? Entonces, ya les mencioné en dónde pueden encontrar algunos aspectos que pueden tomar en cuenta para su tarea, donde encontrar también, ¿cómo se llama? Cómo redactar. Y esto pues es fundamental para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo con relación a lo que es un ensayo. Sin embargo, creo que esta pues nada más es prácticamente como que una probadita, ¿no? De lo que ustedes pueden hacer con relación a a esta parte de la redacción. A ustedes les voy a compartir aquí en los avisos, este, un documento también. Se los compartí la semana pasada, pero yo creo que es nuevamente necesario compartírselos. Un documento en donde hago referencia al cómo redactar. Y en este caso, aquí les hago el análisis de un ensayo. A ver, se los voy a mostrar para que lo puedan ver ustedes en pantalla. A ver. Un segundito. Aquí está. Si se dan cuenta, nada más es un pequeño análisis de un nivel con el tema que van a analizar, pero aquí en morado les señalé, por ejemplo, el autor, cómo maneja
cómo hace una introducción, dando solamente un panorama general del tema, y ahí y ahí le señalo yo en color morado que es la introducción. Todo esto, ya si se dan cuenta, aquí no dice introducción, ni dice desarrollo, ni nada. Va todo continuo. Es aquí, a partir de esto café, de esta parte ya de color café. A ver. Déjenme minimizar. En esta parte de color café, les decía, ya empieza el desarrollo. Pero primero ustedes lean qué es lo que dice. Y luego se van a dar cuenta, dice, el autor se cuestiona y responde. El autor argumenta. El autor hace referencia a una investigadora y el autor presenta una cita textual entre comillas. Y vean aquí, o sea, va narrando, pero a la par también va investigando y va comentando, ¿sí? Y cuando investiga y si el autor toma algo, o si ustedes toman un fragmento de una fuente de consulta, la tienen que referenciar y tienen que decir de dónde lo sacaron, ¿sí? O quién es el autor. Por ejemplo, aquí nuevamente el autor hace una referencia en formato APA, pone entre comillas lo que tomó de otra fuente, ¿sí? Dice, el autor justifica su argumento, evidencia conocimiento del tema. Todo eso que les estoy colocando ocurre en este párrafo. En el siguiente párrafo, en el segundo de esta hoja, dice, el autor hace uso de ejemplos para clarificar el tema. El autor presenta información o datos avalados por una institución confiable. Entonces tienen que leer este párrafito. En este párrafo que viene aquí, en este siguiente, el autor reflexiona sobre el tema y hace recomendaciones y el autor establece relaciones de causa y efecto. Y en este último, el autor hace algunas comparaciones. Y también el autor genera contrastes entre naciones. Entonces vean todo lo que ustedes pueden hacer. Donde hasta entonces le puse el autor para que sepan que eso es lo que también ustedes pueden hacer al redactar un ensayo. Y en esta parte verde, aquí no dice conclusión, pero yo sé que es la conclusión por la forma en cómo redacta el autor, ¿sí? Y ahí es la conclusión. El autor recomienda alternativas de solución a los problemas presentados y el autor hace una reflexión a manera de conclusión y de cierre, ¿sí? Entonces, se les voy a compartir este archivo también para que ustedes lo tengan y de esa manera, pues, puedan también, pues, tener información relativa a cómo, a algunos tips para poder elaborar su redacción, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo hasta este momento. Pues mañana me estaré enfocando más nuevamente en la realización del ensayo. Les traeré otro material adicional para que podamos estudiarlo y también pues vamos a profundizar un poquito más en la rúbrica de esta tarea, ¿sí? Entonces, pues es un proyecto que tiene mucho valor. Yo les pediría que pues estén bastante atentos a esta actividad. No la dejen para el último porque son 5 cuartillas, o sea, hasta yo si lo pienso, pues 5 cuartillas pues son, pues en lo personal, pues también son trabajosas, ¿no? Y sobre todo porque pues prácticamente va a ser de su propia inspiración, o sea, no les pide que investiguen más. Pues ya nada más como única recomendación, acuérdense siempre la originalidad, ¿sí? Me he encontrado con bastantes situaciones, principalmente estas últimas tareas que han hecho, en donde pues veo que hacen solamente un compilado de información algunos. Y pues un ensayo no se trata de hacer un compilado de información de que tomo un poquito de acá de esta página, tomo otro poquito de acá de esta página, tomo un parrafito de un texto y le cambio solamente unas cuantas palabras y ya como que pues es mío, ¿no? Pero pues aquí no se trata de eso porque se nota el contraste cuando ustedes redactan y cuando es de otro autor. Regularmente cuando
en el nivel medio superior, tenemos una forma de redacción, o sea, ni yo puedo ser tan experto así como para emplear palabras tan, ¿cómo se le dice? Con un lenguaje bastante técnico que de manera inmediata detona que la información no es mía. Entonces, pues sí les pediría que esto lo hagan con tiempo, tomando en cuenta pues que les llevará un poquito en estar redactando, en el estar analizando, en ordenar sus ideas para que puedan obtener la calificación máxima. Bueno, pues estamos en día martes, pues ya en día miércoles, ¿ya? Miércoles. Pues prácticamente hoy es el último día en que ustedes pueden solicitar sus extensiones de tiempo para para las tareas de la semana número 3. Así que pues les pido de la manera más atenta que se comuniquen lo antes posible y pueda pues otorgarles el tiempo necesario para que puedan pues recuperar sus actividades, ¿sí? Pues nos vemos el día de mañana, pues cuídense mucho, les deseo una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en el que estén viendo, y los invito a ingresar para aclarar todas sus dudas. Pues estamos en contacto y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho.